Comenzamos con las noticias, vámonos rápidamente al sector de Avdiivka, concretamente en la zona de Pervomainske, y vamos a ver esto, que las fuerzas rusas han logrado un avance en la parte hacia el norte de Pervomainske. Aquí tenemos Pervomainske y, como pueden ver, ya la mayor parte ha sido tomada, pero hasta algunos días el avance era hasta esta parte, pero ahora las fuerzas rusas han logrado tomar esto y comienzan a avanzar por los campos abiertos y también por la carretera E50. Entonces este es el avance que los rusos han logrado hacer aquí. No es mucho, vamos a ampliar el mapa, pero vamos que es un avance. Como les digo, estaban hasta hace unos días aquí y ahora han avanzado esto. La toma de estos edificios, vean cómo los edificios han sido tomados concretamente, vean esto y esto. Antes, como les digo, estaban aquí y ahora están acá. Y como ven también han logrado tomar esta parte de la carretera de 50 y están avanzando por esta parte, siempre en dirección de la carretera E50. Ahora por esta parte, vean cómo comienzan también a penetrar los rusos por este camino, cayendo pues digamos a lo que queda del norte de Pervomainske. Esta es la última parte que queda de Pervomainske, todo esto, vean aquí. Entonces vean cómo los rusos por esta parte están comenzando pues por esta carretera, vean cómo comienzan a avanzar, obviamente para terminar de cerrar esto. Entonces de aquí el siguiente paso sería la población de Netailove. Vamos a ver esto, aquí está Netailove, esto sería el siguiente paso. Entonces justamente avanzando por la E50, vean, por la E50. Entonces, señores, lo próximo que podríamos ver sería el enfrentamiento de las fuerzas rusas hacia Netailove y de las fuerzas ucranianas pues intentando defender Netailove. Ahora se verá cómo se desarrolla todo esto en los siguientes días. Ahora vámonos un poco más hacia el norte, la parte de Tonenke no hay mayores avances. Siempre las fuerzas rusas en este momento están comenzando a avanzar, vean, por esta carretera. Si ampliamos el mapa, vemos acá una carretera de tierra que se dirige, si cerramos el mapa, vemos cómo se dirige hacia la zona de los estanques, que es la segunda línea defensiva de los ucranianos. Veamos aquí está. Toda esta línea es un río y este es un estanque, bueno. Entonces el avance ruso se dirige más o menos hacia acá, avanzando por esta carretera. Vean esta carretera, veamos desde acá, de la zona de los estanques, vean cómo avanza y llega hasta esta parte, justamente hacia la zona donde la Rusia está avanzando desde Tonenke. Pasamos un poco más al norte, en la zona de Orlivka, no hay mayores avances, está todo detenido, siguen los combates en la misma zona. Vamos a Semenivka, tampoco hay mayores avances, el avance que se registró ayer, ya casi ocupando la parte sur, pero a partir de eso pues no hay mayores avances. También en la zona de Orlivka, tampoco que diga de Verdichi, tampoco hay mayores avances, no se ha movido casi nada del frente. Vamos ahora al norte, a la zona de Bakhmut, Chasiv Yar. En Ivaniske no hay mayores avances, siguen combates a las afueras de Ivaniske, pero no hay mayores avances en Ivaniske. La parte de la carretera O0506 tampoco hay mayores avances, está bastante estancado esto. Vamos a la parte de Bogdanivka, no hay mayores avances, los rusos siguen en el centro de Bogdanivka intentando tomar la parte sur, pero no hay mayores avances. Ahora seguimos con la zona de Nevelske y no hay mayores avances aquí, así que vámonos un poco más hacia la zona sur. En Konstantinivka, en Krasnohorivka no hay mayores avances, siguen los bombardeos más bien. Ha estado un poco... no ha habido mayores avances en el frente en este día. Aquí en Georgivka siguen los combates, sobre todo acá en esta zona sur, los intentos rusos de querer entrar a estos edificios importantes para
así consolidar prácticamente Georgiivka, porque después vean hacia el norte solo hay calles con casas, pero los edificios y los puntos fuertes de Ucrania pues es esto, son estos edificios y todavía no caen en manos rusas. Así que vamos un poco más al sur a Povieda, donde siguen los combates en los campos abiertos, pero no hay tampoco avances territoriales. Vamos a Novomikhailivka, donde hay algunos avances de las fuerzas rusas en este punto. Bueno, avances básicamente son, digamos, en los campos abiertos, lucha por los campos abiertos, son en disputa, pero no hay una consolidación en sí. Pero bueno, al menos algo se está moviendo al frente de Novomikhailivka en la parte sur. Si nos fijamos, no ha habido mayores avances tampoco. Lo importante, como saben, es esto: la posibilidad de las fuerzas rusas de pues avanzar en esta parte, para posteriormente pues poder girar. Y habrá que esperar si los ucranianos pues logran hacer eso, ¿no? O sea, enviar refuerzos y detener a las fuerzas rusas. Así que si vemos Novomikhailivka, vemos que más o menos está siendo envuelta en una especie de C. Vamos a marcar, vean acá, este avance, y vean este avance. Entonces vean cómo en el centro, pues Novomikhailivka está quedando en una suerte de C. Estaría siendo envuelta. Entonces, así son las cosas en Novomikhailivka, señores. Veremos qué pasa en los siguientes días. Vámonos más al sur, al sector de Robotine, donde no hay mayores avances. Como sabemos, aquí han sido los avances más, digamos, donde ha habido mayor avance por parte de los ucranianos, por parte de las fuerzas rusas en toda esta parte. Pero no es que se hayan producido avances específicamente hoy día, sino en anteriores días. Pero es, digamos, la zona donde existe más impulso por parte de las fuerzas de Rusia. Como sabemos, los ucranianos cada vez están siendo más impulsados a replegarse hacia los campos abiertos al centro, y de esta manera pues las fuerzas rusas pueden lanzar bombardeos precisamente hacia los campos abiertos, que todos los días se reporta este tipo de situaciones, ¿no? De que la Fuerza Aérea Rusa con la artillería paran bombardeando los campos abiertos precisamente en esta zona, donde están siendo empujados los ucranianos. Vamos al sector precisamente de Robotine. No hay mayores avances, señores, está congelado el sector de Robotine. Así que así está la cosa aquí en el frente, no hay mayores avances. No se espera tampoco que pueda haber avances importantes dentro de los próximos días. No, yendo a ver un momento al sector, por ejemplo, de Limán, Terni, tampoco hay mayores avances. De hecho, hay un estancamiento aquí. Como se presumía que, por ejemplo, que las fuerzas rusas podían estar a punto de tomar Terni, pues eso no ha pasado. Todavía la defensa es fuerte por parte de los ucranianos, pero como ya saben, en cualquier momento pues ocurre la sorpresa, se produce el desgaste y las fuerzas ucranianas pues no tienen más que retroceder. Otra vez esto pasa por el desgaste. Se está usando por parte de Ucrania pues bastante reserva, bastante mano de obra para poder detener el avance ruso. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa: Ucrania tiene problemas de reclutamiento, problemas de generación de mano de obra. Por lo tanto, esa mano de obra perdida en los intentos por detener a los avances rusos, pues no lo van a poder recuperar fácilmente. Entonces, se tendría que ver cómo el gobierno ucraniano realiza la estrategia militar en torno al objetivo político. Porque, a ver, si el objetivo político es recuperar los territorios que está ocupando actualmente Rusia, pues la lucha va a tener que seguir durante mucho más tiempo, y por lo tanto tiene que no solo ganar precisamente su tiempo, pero también tiene que cuidar la mano de obra, porque no puede recuperarla, o sea, está teniendo serios problemas de reclutamiento, entonces no puede desperdiciar la mano de obra. Podría ganar tiempo con un repliegue lento, o sea, cambiar terreno por tiempo, pero no sacrificar mano de obra, porque es precisamente lo que no está escaseando en Ucrania. Pero bueno, se verá cómo el mando político ucraniano pues realiza las operaciones. Por otro lado, en lo que significa el contexto total del frente, la situación por parte de Europa pues espera, como ya saben, que Europa mande tropas hacia Ucrania, pero esto realmente no va a cambiar las cosas en el plano general, porque
Otra vez estamos en una guerra de desgaste y sabemos perfectamente que las fuerzas tanto alemanas, francesas y del Reino Unido pues no tienen la suficiente capacidad, no son suficientemente capaces de mover el número de tropas y material militar para hacerle frente a los rusos, y los rusos cada día pues generan más material bélico, ¿no? Sobre todo más artillería, y esto pues sumado también a que Rusia está en una movilización parcial, no está en una movilización general. Entonces, por todo lado, los números favorecen a Rusia. ¿Qué va a hacer Francia? ¿Qué va a hacer Alemania, Polonia, los británicos? Pues no pueden hacer mucho realmente en el frente ucraniano. Pero señores, en un contexto más general, más geopolítico, alguien podría decir, bueno, Europa no está sola, Europa tarde o temprano va a contar con la asistencia de los Estados Unidos. El problema con eso es que si miramos el mapa en su conjunto, vemos algo muy importante, que los Estados Unidos tienen básicamente sus fuerzas distribuidas en Asia, frente a China, otra fuerza distribuida aquí en Medio Oriente, frente a Irán, y la otra fuerza pues distribuida acá digamos, en Alemania, ¿no? Frente a Rusia, en lo que se consideraría Europa. Pero ¿cuál es la diferencia con Rusia? Rusia solo está concentrado aquí, en Ucrania. No necesita dispersar sus fuerzas. Porque si lo pensamos, las fuerzas estadounidenses pues no van a salir digamos, del sector de Asia, ¿no? El tema de Taiwán, su aliado Corea del Sur, Japón, Filipinas, pues ahí tiene distribuidas sus fuerzas, tiene tropas en Corea, en Japón, en la ayuda a Taiwán. Entonces tiene, digamos, podríamos decir, un tercio de sus fuerzas aquí en Asia. También tiene tropas pues para apoyar a Israel, tiene sus aliados en Arabia Saudita, tiene también obviamente fuerzas distribuidas frente a Irán. Digamos, ahí tenemos otro tercio. Y otro tercio pues está más bien en Alemania, ¿no? Las bases militares en Alemania para respaldar a Europa y frente a lo que es Rusia. Entonces, señores, lo que Estados Unidos podría hacer es sacar sus fuerzas de Asia frente a China para llevarlas a Europa para que se pongan frente a Rusia, sacar tropas de acá de Medio Oriente para que vayan frente a Rusia, concentrarlos en Europa. Pero ¿qué pasaría? Obviamente China va a aprovechar la situación y va a atacar Taiwán, e Israel e Irán puede aprovechar la situación y atacar a Israel. Entonces es obvio que Estados Unidos no puede descuidar la parte de Asia porque sería aprovechado esto por China, y tampoco puede descuidar la parte de Medio Oriente porque esto sería aprovechado por Irán. Entonces básicamente solo tiene libre un tercio, o sea, a ver, no es exacto, pero a grandes rasgos, un tercio de la fuerza de los Estados Unidos sí está libre para luchar en Europa contra Rusia. Rusia no tiene ese problema, Rusia no tiene que preocuparse, por ejemplo, de algún conflicto con China, no tiene que preocuparse de ningún conflicto, digamos, acá con países de Medio Oriente, no tiene ningún conflicto de esos, Irán es su aliado, China también es su aliado, entonces, vamos, que solo tiene que concentrarse en Ucrania, en el frente europeo. Estados Unidos, por su parte, tiene que concentrar fuerzas frente a Asia, un tercio aproximadamente, otro tercio en Medio Oriente, frente a Irán, y otro tercio en Europa, con sede en Alemania. Entonces vean cómo realmente, si bien es cierto, Estados Unidos puede acudir al rescate de las fuerzas europeas que en su afán de combatir a Rusia, pues pueden enviar tropas a Ucrania, pues simplemente no puede concentrar todo el material que desearía, algo que sí lo puede hacer Rusia. Y ese es el problema. En todo el mundo, pues Estados Unidos está distribuido y está, digamos, dispersando sus fuerzas. Por lo menos tiene dos tercios, ¿no? Hablemos de dos sectores claros para lo que es Estados Unidos. En la zona de Asia, la zona de Medio Oriente y la zona de Europa. Entonces, Estados Unidos no puede sacar sus fuerzas de Asia otra vez porque sería aprovechado por China. No puede sacar fuerzas de Medio Oriente porque sería aprovechado por Irán. Entonces solo le quedan las fuerzas que ya se encuentran en Europa o destinadas a la pelea en Europa. Rusia no tiene ese problema porque con Medio Oriente pues se lleva bien,
con Irán, que es su aliado, se lleva bien con Siria, también que es su aliado. En Asia, pues se lleva bien con China, se lleva bien con Corea del Norte, que son sus aliados. Rusia solo tiene que concentrarse en Ucrania. Ahí tiene que concentrar sus fuerzas. Por eso, otra vez hagamos el cálculo, estamos en una guerra de desgaste. Todo se basa en números, señores, no es la calidad ni nada de eso. Estos son los números. Y la pelea, recuerden, es fundamentalmente terrestre. O sea, son tropas de tierra, básicamente. La aviación es un apoyo, bueno, la marina casi irrelevante, pero podría ahí ser un apoyo. Pero vamos, básicamente terrestre, estamos jugando en el terreno de Rusia, por eso la artillería es tan importante en esta guerra. Y después de asunto, que así Europa no le alcanza las suficientes tropas para hacerle frente a Rusia. Y así reciban la ayuda de los Estados Unidos, pues más o menos va a ser un tercio de las fuerzas de Estados Unidos, porque los otros 2 tercios, como les digo, están en Asia frente a China y en Medio Oriente frente a Irán. Otra vez, y a diferencia de Estados Unidos, Rusia puede concentrar todas sus fuerzas en Europa, porque en Medio Oriente, Irán y Siria son sus amigos, y en China y en Asia, pues China y Corea del Norte son sus amigos. Así que Rusia no tiene que preocuparse de otros sectores, solo concentrarse en Ucrania. Entonces ahí vemos, ¿no?, quién puede poner en el teatro ucraniano más fuerzas. Al final siempre va a ser Rusia. Y como estamos en una guerra de desgaste, pues el número es lo que va a mandar en todo esto. Así que, señores, así están las cosas. Suscríbanse al canal, compartan el directo y nos encontramos dentro de unas horas con un nuevo directo.